mis hermanos y mis amigos de esta red social que es Facebook. Gracias al Señor, ya en el departamento en Punta Arenas con mi hija Natacha, mi primer día de descanso. Y qué mejor que aprovecharlo para hacer una reflexión de la palabra del Señor. No podemos dejar de no escudriñar las Escrituras, porque el Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. También en otra oportunidad le dijo a sus seguidores, a sus discípulos: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si queremos tener vida eterna, si queremos tener vida espiritual, tenemos que tener palabra de Dios en nuestras vidas. Bien, aunque ha avanzado la hora en este día, pero siempre tenemos que tener tiempo y disposición para adorar a nuestro Dios. La lectura de la palabra del Señor está en San Juan capítulo 13. Jesús lava los pies de sus discípulos y dice así su palabra en el nombre del Señor Jesús. Vamos a dar lectura en el capítulo 13 de Juan, del verso 1 al 17, y dice como sigue en el nombre del Señor Jesús. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su palabra. Bueno, a esta porción de la palabra del Señor podemos ponerle el siguiente título: una lección de humildad. Una lección de humildad. Que el Señor nos ayude. Que nuestro Dios, por medio del Espíritu Santo, nos enseñe de su palabra para poder seguir las pisadas del Maestro. Bien, según el diccionario bíblico, la humildad está traducida en varios
términos hebreos en el Antiguo Testamento. Anaba, que quiere decir aflicción, mansedumbre. Daca significa ser rebajado, herido. Saja, inclinarse. Cana, ser o llegar a ser humilde. Y todos estos términos también vienen del término griego tapeinos. Que el Señor nos ayude. En el Antiguo Testamento el término se refiere originalmente al oprimido o afligido y luego se extiende a la actitud del hombre que recibe con sumisión y confianza tales pruebas. Miqueas la considera requisito esencial de la misma. En Segunda de Crónicas, la humildad es criterio fundamental para juzgar a los reyes, y el humilde es en los Salmos el prototipo del varón piadoso o justo. Que el Señor nos ayude. Y en el Nuevo Testamento recoge la idea de la humildad del Antiguo Testamento. Y nuestro Señor Jesucristo, Él es humilde por excelencia. Si nosotros añoramos tener humildad en nuestras vidas, si nosotros anhelamos ser humildes, el prototipo de humildad para nosotros se llama Jesucristo el Señor. Él, por excelencia, es el humilde de los humildes. Y aquí en este pasaje al cual le hemos dado lectura en San Juan capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo en esos tiempos le da una lección de humildad a sus discípulos. Y hoy en la actualidad también quiere darnos una lección a nosotros. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, Él entregó su vida entre las 2 tardes del día de la Pascua. Esta reunión que tuvo con sus discípulos fue el día antes, cuando Judas le entregó, lo llevaron al Sanedrín, lo juzgaron durante la noche y después en la mañana le llevaron a Poncio Pilatos, a Herodes lo devuelve a Pilato y el Señor Jesús es juzgado y es llevado a la cruz del Calvario, porque él era el Cordero Pascual y tenía que ser sacrificado en la Pascua, entre las 2 tardes, como estaba estipulado por nuestro Dios, cuando sacrificaban el Cordero por la remisión de los pecados. No nos olvidemos que Jesucristo es el Cordero, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Y aquí vemos al Señor Jesús el día antes que Él fuera sacrificado. Y está en una cena, está cenando con sus discípulos, y mientras ellos están cenando, el párrafo dice que el Señor Jesucristo, el lugar donde estaban comiendo, y se quitó el manto, y se ciñó una toalla, y tomó un lebrillo, y dice que empezó a lavar los pies de los discípulos. Este trabajo de lavamiento de los pies era muy común, era algo tradicional en esos tiempos, especialmente en el pueblo judío. Pero esta tarea no era del dueño de la casa ni de algún integrante de la familia del dueño de la casa. Este trabajo era lo más... Y solamente lo hacían los esclavos. Había un esclavo asignado para hacer esta labor, este trabajo de lavar los pies a su Señor, de lavar los pies a los integrantes de la familia, de lavar los pies de los visitantes que llegaban a ese hogar. Era el trabajo más bajo, más despreciado, que solamente un esclavo lo hacía. Y aquí nosotros vemos al Señor Jesucristo, que se ciñó una toalla, tomó un lebrillo, una fuente, un lavatorio en la actualidad, con agua, y empezó a lavar los pies de sus discípulos uno por uno. Y la narración dice que cuando llegó donde Pedro le dice: ¿tú me lavarás los pies? Pedro le hace este comentario porque Pedro sabía qué cualidades de hombre hacían este trabajo. ¿Quiénes eran los que estaban señalados para hacer este lavamiento de pies? Por eso Pedro se sorprende y le dice: ¿tú me lavarás los pies? Jamás, jamás me lavarás los pies. Y nuestro Señor le dice:
con toda humildad, le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Qué importante observación le hace nuestro Señor Jesucristo el Salvador a Pedro. Si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo, parte con Él en el reino. Y Pedro había creído en el Señor Jesucristo. Todos los discípulos habían creído y todos querían tener parte con Él. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y aquí vemos Pedro el cambio de actitud. Le dice, no solo mis pies, Señor, sino mis manos, mi cabeza, todo mi cuerpo, lávame entero porque yo sí quiero tener parte contigo. Y el Señor Jesús le dice, no, los que están limpios ya no necesitan ser lavados, sino solo los pies en esa ocasión donde nuestro Señor, donde nuestro Dios hecho hombre, estaba dando una lección de humildad. Así que después que les hubo lavado los pies, dice, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Porque me imagino que tienen que haber estado los discípulos perplejos, pensando, ¿por qué se rebajó tanto nuestro maestro? ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá insinuar? ¿Qué querrá demostrar con este acto tan rebajado, de tanta humillación? Pero lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo era dar una lección de humildad. Entonces les dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor. No nos olvidemos que en una de las tantas enseñanzas, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus seguidores, no llaméis a nadie maestro, porque uno solo es vuestro maestro. Que el Señor nos ayude. ¿Qué título más distinguido? Y el Señor le dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. Y sabemos que, maestro, rabí, ¿cierto? En el hebreo, rabí, y Señor, el otro día lo conversábamos, en el griego, el kairos, el kyrios, en griego kyrios, que significa soberano, amo, señor, dueño. Entonces el Señor aquí le dice estos dos títulos que muchos ostentaban en aquellos entonces, los grandes acaudalados, los grandes reyes, emperadores, generales, ellos ostentaban este título de Kyrios, amo de todo, Señor. Y los grandes enseñadores, los maestros, los rabí. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, vosotros me llamáis Maestro y Señor, porque lo soy, dice. Porque nuestro Señor Jesucristo por excelencia, Él es el Maestro de los maestros. Y Él es el Kyrios, es el amo, el dueño de toda la creación, el dueño de todas las cosas. No nos olvidemos que por Él fueron hechas todas las cosas y para Él. Toda la creación le pertenece. Imagínense, el Maestro, el Kyrios, el Señor, se humilló y le lavó los pies a sus discípulos, a sus seguidores, a sus aprendices. ¡Qué tremenda lección! ¡Qué tremenda lección! Nosotros como padres muchas veces queremos que solamente nuestros hijos nos laven los pies a nosotros. Y aquí el Señor nos da una lección, que somos nosotros los que tenemos que lavar los pies a nuestros hijos. Que el Señor nos ayude. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y aquí viene esa lección. Debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Aquí la palabra siervo, doulos también, una palabra griega, siervo, doulos en el original, que significa esclavo. Cuando los hombres tradujeron la Biblia del original
al idioma actual, cambiaron el término para no herir los sentimientos, porque cuando se hizo las traducciones estaba muy de moda la esclavitud de las personas. Entonces, el hablar de esclavo era herir sentimiento, porque se tomaban a las personas, se esclavizaban, se oprimían y se obligaban a hacer cosas que no le correspondía, porque todos somos seres humanos, todos somos creación de Dios, todos somos iguales delante de nuestro Dios. Entonces, con una buena intención, los traductores le colocaron la palabra siervo, que muy mal entendida es, porque nosotros cuando leemos la palabra siervo pensamos que se refiere a alguien de importancia, a alguien que tiene poder, a alguien que tiene cualidades. No, la palabra siervo en el original, en el griego doulos, que significa esclavo. Esclavo. Entonces aquí el Señor dice que el esclavo no es mayor que su amo. Pero aquí vemos al amo lavándole los pies a los esclavos. Qué maravillosa lección de humildad nos da nuestro Señor Jesucristo, que le dio a sus discípulos, le da a su iglesia, a nosotros hoy en día. Que el Señor nos ayude. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Felices seréis si las hiciereis. Que el Señor nos ayude. A nosotros el Señor nos ha llamado, nos ha escogido del mundo y nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho sus servidores, sus siervos, sus esclavos, porque Él es nuestro amo. Y el Señor quiere lavar nuestros pies. Él ya, desde el momento que Él entregó su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre, bebió la copa de la ira de nuestro Dios para perdonar nuestros pecados. Él fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es nuestro gran Salvador. Él es nuestro Redentor, el que nos redimió, el que nos compró. Entonces, cuando nosotros recibimos al Kyrios en nuestro corazón, al Señor, y lo hacemos Kyrios de nuestras vidas, el amo, el soberano, nosotros somos perdonados, somos limpiados. Pero aún así necesitamos que nuestros pies sean lavados, porque nosotros caminamos y vamos a muchos lugares y nos contaminamos. Los pies nos llevan tras el pecado, nos llevan tras la desobediencia, y necesitamos que el Señor Jesucristo lave nuestros pies. Y si nosotros no queremos dejar que Jesús lave nuestros pies, no podremos tener parte con Él, aunque tengamos toda la intención de estar con Él. Pero tenemos que dejar que Él limpie nuestros pies. ¿Qué quiere decir eso? Él quiere guiarnos por sendas de justicia. Él quiere iluminar nuestro caminar. Él quiere guiar nuestro caminar. La Biblia en el Salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Quiere lavarnos a través de su palabra. Quiere limpiar nuestros pies. ¿Qué quiere decir? Que quiere iluminarnos para que caminemos por sendas de justicia, para que vamos en pos del Maestro, y donde vamos, donde nos dirijamos, siempre podamos agradarle a Él. Ya sea que vamos a nuestro hogar, ya sea que vamos al supermercado, ya sea que vamos a trabajar, ya sea que vamos a las ferias, donde quiera que caminemos, donde quiera que vamos, el Señor quiere alumbrar nuestro caminar, porque lámpara es a nuestros pies su palabra. Y sabemos que Jesús, Él es la palabra viva. Y Él quiere limpiar nuestros pies. Él quiere limpiar y dirigir nuestro caminar. ¿Quieres tú, querido amigo? ¿Quieres tú, querido hermano, dejarte iluminar por el Señor? ¿Quieres dejarte lavar los pies por Jesús? Porque si no nos dejamos, tenemos la misma respuesta que le dio a Pedro. Si no te lavo los pies, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Con la ayuda de mi Señor, yo quiero tener parte con Él. Necesito que Él limpie mis pies, limpie mi caminar, que su palabra realmente sea la lámpara a mis pies para caminar por sendas de justicia. Realmente necesito que su palabra sea lumbrera en mi vida para poder caminar en la senda del Maestro,
Él dejó ejemplo. Nosotros jamás seremos igual al Señor, jamás, porque Él es Dios. Él es santo, Él es justo, Él es perfecto. Él entregó su vida. En el primer verso del capítulo 13 dice que amó a los suyos y los amó hasta el fin. Y nosotros no, nosotros somos cambiantes. Hoy día amamos, otro rato no amamos, odiamos, nos enojamos, somos muy cambiantes. Y necesitamos de la ayuda de nuestro Salvador. Necesitamos caminar por su senda, y para poder caminar tenemos que dejar que su palabra nos lave, nos limpie. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y si no nos dejamos limpiar por el Señor, no tendremos parte con Él. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, que Él nos corrija, que Él nos dirija, que Él nos limpie, que Él nos enseñe a ser verdaderamente sus discípulos, sus siervos, sus seguidores. Y el Señor dice en su palabra: guardad mis mandamientos. Nosotros somos muy dados a la emoción, a levantar nuestros brazos, saltar, gritar y decir que amamos al Señor. Pero nuestra actitud hacia Él es otra, es como la de Judas. Judas también estaba ahí, también estaba en la cena, también participó del lavamiento de los pies. Pero él tenía una actitud traicionera. Él, como buen chileno, no estaba ni ahí con lo que estaba pasando, porque él ya tenía su agenda preparada, él tenía todo arreglado para entregar al maestro, pero aún así participó del lavamiento, de esa lección de humildad, pero no aprendió nada. Y nuestro Dios quiere que nosotros sí aprendamos. Que no seamos como Pedro, que cuestionemos a nuestro Señor. ¿Cuántas veces nosotros cuestionamos la palabra de nuestro Dios? La cuestionamos y queremos adaptar el Evangelio a nuestras ideas. Queremos adaptar el Evangelio a nuestros pensamientos, a nuestra manera. Criticamos todo, tanto que hablan, tan drástico, tan confrontacional que sean, y buscamos un sinfín de términos y cosas para criticar lo que el Señor quiere de nosotros. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a nuestro Dios. Sabemos nosotros que somos salvos por gracia, dice la Biblia. Sois salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la gracia fue establecida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Movió las cosas celestiales en la gracia y trajo a Dios mismo a este mundo para ser sacrificado por nosotros. Y si usted lee el libro de los Hebreos, la palabra del Señor dice que si pecáremos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque cuando nosotros no obedecemos, no acatamos la palabra, pisoteamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pisoteamos el sacrificio y decimos que no sirvió de nada, o lo manoseamos, decimos, no, total, Él murió por mí, así que comamos, bebamos, hagamos desorden, total, el Señor Él nos va a perdonar. No, tenemos que tener mucho cuidado. La gracia tiene muchas restricciones, querida persona. Nosotros no tenemos que hacer nada porque Jesús lo hizo todo. Por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero hay que seguir leyendo lo que dice el texto ahí en Efesios. Dice que tenemos que andar en las obras que nuestro Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, si decimos que creemos en Dios, si decimos que somos salvos, tiene que haber una actitud de vida que está intrínseco con nuestra decisión y con nuestra aceptación de Jesucristo como nuestro Kyrios, como nuestro Señor. ¿Cierto? Si decimos que el Señor es nuestro Señor, ¿cuál es nuestra actitud? Someternos a Él, obedecer a Él, imitar a nuestro Señor. Que el Señor nos ayude. Nuestro Dios es un Dios de amor y quiere, a través de esta exhortación, darnos esta lección de humildad. Tenemos que ser humildes. Quitemos toda arrogancia de nuestras vidas. Esta pandemia, este virus, ataca a todos, a humildes, soberbios, ricos, pobres, diferentes nacionalidades, diferente color de piel, diferente idioma, diferentes estatus, diferente nivel
nivel educacional, diferentes puestos de trabajo, independiente cuál sea nuestra actividad y lo que tenemos. Esta enfermedad no hace excepción de los hombres, ataca a todos por igual. Y nuestro Dios nos quiere dar esta lección de humildad para que nosotros sí seamos diferentes al mundo, seamos diferentes a los que no creen en Él, porque queremos tener parte con Él, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que usted, mi amigo, usted, mi hermano, mi hermana, queremos tener parte con el Señor. Entonces, si queremos tener parte, dejémonos gobernar por Él, entreguémonos a Él, aprovechemos estos tiempos de exilio en nuestros hogares. El Señor es bueno, es maravilloso. Él está en control de todas las cosas, mis hermanos. Él permite que todas estas cosas ocurran y están en su soberanía. Él permitió que pasara esto. Mucha gente amaba más al templo que a nuestro Dios. Amaba más la apariencia que a nuestro Dios. ¿Cierto? No, si yo voy todos los días al servicio y no me pierdo servicio, por lo tanto el Señor tiene la obligación de bendecirme y tiene la obligación de darme la vida eterna. No. La vida eterna, la bendición vienen por amor de nuestro Señor Jesucristo. Él escogió darnos eso sin que nosotros hubiésemos hecho bien o mal, porque la Biblia dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos escogió para que fuésemos de su propiedad. Entonces nosotros nos gastábamos mucho de lo que hacíamos. Ah, no, es que yo soy el pastor de la iglesia, es que yo soy el oficial de la iglesia, es que yo soy el encargado de un local, es que yo soy predicador y me sé la Biblia, he leído la Biblia 5, 10 veces y me sé toda la Biblia. Y tenemos muchas cosas en nuestras vidas que nos apartaron de nuestro Dios. La iglesia se había olvidado de su función, se había olvidado de esta lección de humildad. Estábamos dejando fuera a las personas humildes de menos recursos y estábamos nosotros afanándonos, haciendo grupos, separaciones y buscándolo y dejando personas excluidas. Nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a todos sus discípulos, incluso al traidor. No hizo excepción, porque Él quiso dar esta lección de humildad. Y Él quiere que nosotros aprendamos. Por eso ha recluido a su iglesia en los hogares. Nosotros nos preocupábamos de ser iglesia solamente dentro de 4 paredes en un templo. ¿Y qué es lo que éramos afuera? ¿Qué es lo que éramos en nuestros hogares? Y al Señor le habrá sido que su iglesia ahora se desarrolle en los hogares. Imagínense, ahora aquí en este departamento está establecida la iglesia. La iglesia, estudiando la palabra, haciendo una reflexión. Y si usted revisa en YouTube, se va a encontrar con hermanas, hermanos, vamos haciendo reflexiones de la palabra, de los hogares. Entonces la iglesia se ha constituido en los hogares donde siempre debe y debería estar, en el hogar. Y como resultado de esa actividad en el hogar, nosotros vamos y nos congregamos en un templo y adoramos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Pero nosotros estábamos conformándonos solamente con ir al templo y ojalá estar una media hora. Ojalá estar una media hora y no más, porque hace mucho frío, porque para qué hablar tanto, que por qué dilatar tanto, que por qué esto, que por qué lo otro, que por qué aquello, y cuántas excusas nosotros usamos para no dejarnos guiar por nuestro Dios, por no dejar que su palabra sea la lámpara a nuestros pies y la lumbrera en nuestro camino. Entonces nuestro Dios permitió esta reclusión de la iglesia, que volviera a renacer en los hogares, renacer en los trabajos. Imagínense el hermano Guillermo haciendo reflexiones desde el trabajo. ¡Qué maravilloso! ¿Y cuántos hermanos más? ¿Cuántos hermanos más? Entonces el Señor ha hecho que la iglesia se pare en los caminos y vea cuáles son las sendas antiguas y volver a ellas. Aprendamos de esta lección de humildad de nuestro Salvador, volvámonos a Él, tenemos tiempo. Nuestro Señor quiere bendecirnos, quiere ayudarnos, quiere que tengamos parte con Él en su reino. Judas Iscariote tuvo la oportunidad, participó de todo esto, entregó al Maestro, tuvo la oportunidad de arrepentirse, de pedirle perdón al Señor, pero no lo hizo. Él eligió no dejarse
guiar por el Señor. Nosotros aprendamos de esta lección de humildad. Seamos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, queridos hermanos. Querido amigo, usted que escucha, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pasamos a formar parte de su cuerpo, de su iglesia. Más que una organización humana que nos inscriben en un libro, no, eso es meramente humano. Lo que ocurre cuando nosotros recibimos y aceptamos a Jesús, nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida en los cielos y pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y había mucha diferencia. Imagínense tantos hombres que hay que ponerle alfombras para que caminen, hay que rendirles pleitesía. Y en esta exhortación de la palabra, en esta reflexión, encontramos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa, el Omega, al gran yo soy, a Jesucristo, al Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo que se encarnó. Lo vemos trabajo de un esclavo, lavando los pies. Y si yo, vuestro Maestro y Señor, he hecho esto con vosotros, ¿cuánto más debéis hacer vosotros entre vosotros? Que el Señor nos ayude. Reproyectémonos, examinémonos a través de esta, la palabra de nuestro Dios, examinemos nuestra vida, examinemos nuestro caminar, cómo hemos estado viviendo, cómo hemos estado sirviendo al Señor. Él nos está dando una oportunidad porque quiere que tengamos parte con Él. Querido amigo, usted que aún no ha entregado su vida al Señor, el Señor en esta tarde, en esta noche le dice, como quiera que usted se llame, Juan, Alberto, María, Carmen, no sé cómo se llame, pero Él le quiere decir a través de esta palabra, ¿quieres tener parte conmigo? Y si usted quiere tener parte con Él, tiene que aceptarlo en su corazón, tiene que aceptarlo como su Kyrios, como su Señor, como el Señor de su vida, y dejar que esta palabra sea la lámpara a sus pies, que sea la lumbrera en su camino. Porque aquí nosotros encontramos todo. Dice, siervo, obedecer a vuestros amos. Como trabajadores tenemos que ser obedientes a nuestros jefes. A los maridos le dice, maridos, amad a vuestras mujeres, tratadlas como vaso frágil. Este libro le dice a las mujeres, mujeres, amad a vuestros maridos, someteos a ellos. Le dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre. Porque este es el único mandamiento que tiene promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. ¿Y qué le dice a los padres? Padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y así, etcétera. Aquí, esta es la lumbrera para nuestro camino. Es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nos enseña todo, incluso a cómo tratar con nuestros enemigos. La Biblia dice, amad a vuestros enemigos. No paguéis mal por mal. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os persiguen. Que el Señor nos ayude. Qué tremenda lección de humildad nos da nuestro Señor Jesucristo. Tenemos tanto que aprender de Él. Y mientras más nos acercamos a nuestro Dios, más encontramos que necesitamos de Él. Que el Señor les bendiga mucho, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, amigos, amigas, familia, que se conectan y disfrutamos de estas reflexiones de la palabra del Señor, porque la palabra de nuestro Dios es lo más lindo que hay, es más dulce que la miel, dice el Salmo, más dulce que la miel. Es una alegría andar en la palabra del Señor. Y muchas personas la miran así como que un castigo, como que no. Deseables son, dice el Salmo, deseables son más que el oro refinado, y más dulce que la miel que destila del panal. Así son los preceptos de Jehová, así son los mandamientos de nuestro Dios. Son dulces, son perfectos. Nuestro Dios quiere que seamos felices. Y cuán triste nos ponemos muchas veces cuando la palabra del Señor nos confronta nuestro mal actuar, confronta nuestra soberbia. Por el contrario, debemos gozarnos, debemos ser felices, porque el Salmo lo dice, deseables son más que el oro, y más dulce que la miel que destila del panal. Que el Señor les bendiga. Una lección de humildad.
¿Queremos tener parte con el Señor? ¿Hemos entendido lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Hemos entendido eso realmente? Lo que Dios mismo vino a hacer. Él se entregó por usted. La maldad que usted cometió ayer, la maldad que está cometiendo hoy día y la maldad que va a cometer mañana, el Señor Jesucristo la pagó en la cruz del Calvario. Y a pesar de nuestra mala naturaleza, a pesar de nuestro malo actuar, nuestro Dios en su amor y en su misericordia nos recibe, pero nos recibe para lavarnos, para limpiarnos, no para que sigamos en las mismas condiciones que estábamos antes de conocerle a Él. Tiene que haber un antes y un después. Por eso el Señor le decía a Pedro, tú no entiendes ahora lo que estoy haciendo, pero lo entenderás después. Pedro lo entendió de tal manera, mis hermanos, de tal manera entendió lo que el Señor Jesucristo hizo, que según la historia, dice que cuando a Pedro quisieron quitarle la vida a causa del Evangelio, lo quisieron crucificar. Y Pedro dijo, no, yo no soy digno a morir como mi Señor, como mi Kyrios, como mi amo, como mi soberano, como mi Salvador. Yo no soy digno de morir como Él. Por favor, inviértanme, pónganme la cabeza hacia abajo. Y según la tradición, según la historia, dice que Pedro murió crucificado al revés. Porque Pedro a la larga entendió esa enseñanza, esa lección de humildad que nuestro Señor Jesucristo hizo por ellos e hizo por nosotros, y quiere que nosotros aprendamos de esa lección. Que el Señor les bendiga. Si hasta este momento hemos estado siendo un poco rebeldes, dueños de nuestras ideas, dueños de nuestra vida, que yo hago lo que yo quiero, yo voy donde quiero, a mí nadie tiene que decirme nada. ¿Qué predicador a él? ¿Qué tiene qué? No, es la palabra del Señor. Tenemos que dejarnos enseñar por ella. Tenemos que dejarnos dominar por ella. No le pongamos reglas a nuestro Dios. Hay muchas canciones que hablan muchas verdades, como esa que dice, uno más grande que el templo está aquí, lo cantábamos en los templos, pero nunca lo entendimos. Siempre amamos más los templos. Esta es la obra de nuestras manos. Mire lo que hemos hecho. Mire los muebles. Mire esto. Mire acá. Yo hice esto. Yo conseguí esto. Yo acá. Y parecemos verdaderos yo. ¿Cómo sufrirá nuestro Dios? ¿Cómo sufrirá nuestro Señor Jesucristo? Nosotros sabemos que el gran yo soy es el Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino. Él es el gran yo soy. Nosotros solamente somos esclavos. Somos servidores, que tenemos que aprender humildad, que tenemos que bajarnos del caballo como Naamán. Tenemos que bajarnos de nuestro estatus, de nuestra grandeza, de nuestros estándares que nosotros hemos creado de acuerdo a nuestras ideologías, pero no de acuerdo a la palabra del Señor. El Señor dice, si alguno quiere ser grande entre ustedes, que sea el servidor de los demás. ¿Habéis oído que los grandes se enseñorean sobre las ciudades? Le dijo el Señor a los discípulos cuando estaban discutiendo, cuando uno quería sentarse a la izquierda y el otro a la derecha en el reino de los cielos. Y dice que cuando escucharon los otros 10 acerca de esta petición que le estaban haciendo al maestro, se enojaron y hubo disensión. Y el Señor les dijo, un momento, el que no fuere como un niño no entrará en el reino de los cielos. Oísteis que los grandes se enseñorean de las ciudades, pero entre vosotros no será así. Nosotros los que enseñamos, los que predicamos, tenemos que servir a los demás. ¿Y cuánto anhelamos que nos sirvan a nosotros? ¿Cuánto anhelamos que nos anden trayendo así? No, si esa no es nuestra labor. Nuestro Señor Jesucristo nos dio una lección de humildad. Nosotros tenemos que servir. La palabra pastor no es un título eclesiástico. La palabra pastor es un sinónimo de función, de la labor que hay que cumplir. ¿Y cuál es la función del pastor? Es cuidar, apacentar, enseñar, alimentar, guiar, servir a la grey, servir, cuidar. ¿Cuál es la labor del predicador?
La misma. No, es que yo soy fundador de esta congregación. Habría que empezar a revisar las manos a ver si están las cicatrices cuando fueron horadados en la cruz del Calvario. Porque dice que el Señor compró su iglesia y Él la fundó allí en la cruz del Calvario. Él es el dueño, Él la compró y nadie más. Nosotros somos esclavos, somos servidores. Aprendamos esta lección de humildad. Llamémonos los unos a los otros. Cuidémonos ahora en este estado de pandemia. Se viene una pandemia más terrible que va a ser la pandemia económica, donde va a haber mucha necesidad. Ayudémonos. ¿Cuántos hermanos en estos instantes están sufriendo y no les alcanza para comer? Están con unas pensiones mínimas. Están sin recursos porque perdieron sus trabajos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? El Señor aquí nos está dando una lección de humildad. Amémonos, ayudémonos, preocupémonos del hermano que realmente necesita. El que tiene ya no necesita más. Hay que ayudar al que no tiene, al que no tiene. Dejémonos de negociar con la palabra del Señor, con el Evangelio. Preocupémonos de los pequeñitos. El Señor Jesús, este gran maestro, dijo: por cuanto a uno de estos pequeñitos lo hiciste, a mí lo hiciste. Cuando le habla de la analogía y les dice: muchos me dirán en aquel día, ¿cierto? Señor, Señor, y el Señor les va a decir: estuve hambriento, no me diste de comer; estuve en la cárcel, no me visitaste; estuve descalzo, no me calzaste; estuve enfermo, no me visitaste; estuve sediento, no me diste de beber, etcétera. Todas las necesidades habidas y por haber que tenemos nosotros en esta sociedad, en este mundo. Y las personas dicen que ¿y cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos necesitado? Y el Señor les dice: por cuanto a uno de estos pequeñitos lo hiciste, a mí lo hicisteis. Aprendamos de esta lección de humildad. En el Evangelio, en la iglesia, nadie es más que el otro. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo el Señor. Y todos los demás somos miembros, somos hermanos. No nos olvidemos de eso. Jesucristo compró la iglesia en la cruz del Calvario. Él murió por la iglesia, resucitó por la iglesia y está preparando morada en los cielos para su iglesia. Y los demás acá, todos somos hermanos y por misericordia del Señor tenemos diferentes funciones, así como los miembros del cuerpo. Las manos sirven para tomar, para señalar, para llamar y para hacer señales, los ojos para mirar, la boca para hablar. Son funciones diferentes, pero ningún miembro de nuestro cuerpo es más que el otro. Nosotros no podemos quitar ningún miembro porque todos tienen una función y todas son necesarias. Que el Señor nos ayude. La única cabeza de la iglesia es Jesucristo el Señor. Y aprendamos esta lección de humildad para nuestras vidas. ¿Queremos tener parte con Él? Aferrémonos a Él. Aferrémonos a su palabra. Dejemos que su palabra limpie nuestro caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Que el Señor les bendiga. Si hemos estado fallando en 1 de Juan, capítulo 1, versos 8, 9 y 10, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos la opción de mejorar nuestra vida, nuestro caminar. Tenemos la opción, tenemos la oportunidad de aprender esta lección de vida. Que el Señor de paz les bendiga. Un abrazo a la distancia a toda mi familia. Saludo a mi sobrina Giselle, que veo que está conectada ahí junto a su marido, sus hijos. Que el Señor las bendiga. Mi hermano Jeremías Faunde, que el Señor le bendiga. Y así a todos mis hermanos que son partícipes de cada exhortación de la palabra. Tantos hermanos que están esforzándose cada día. No nos olvidemos que la palabra es del Señor, es de Él. No nos adueñemos de la tribuna de nuestro Dios. Él es la palabra. Que el Señor les bendiga. Cuídense, usen mascarilla, mantengan la distancia social. Ha aumentado mucho los contagiados. En las últimas 24 horas hubieron más de 3.200. Se está complicando la situación
Y es por culpa nuestra, porque no hacemos caso. Lo mismo ocurre con lo espiritual. Si nosotros no hacemos caso, también vamos a ser alcanzados. Que el Señor nos ayude, que el Dios de paz les bendiga. Padre eterno, muchas gracias por su amor, muchas gracias por sus bondades. Gracias por este maravilloso privilegio, por esta maravillosa instancia en que puedo dirigirme a mis hermanos y puedo alimentar mi vida con su palabra. Permita que esta lección de humildad de su Hijo Jesucristo pueda ser una realidad en nuestras vidas y que podamos amarnos con todo nuestro corazón. Bendiga, Padre, a todos los pastores en todo lugar del mundo que puedan cumplir la función que usted le ha otorgado, esa función de cuidar la iglesia, de apacentar la iglesia, de alimentar la iglesia, de guiar la iglesia. Tenga misericordia, porque un día tenemos que dar cuenta delante de usted. Mayormente los predicadores, Padre eterno, nuestra responsabilidad, alimentar la iglesia, guiar la iglesia, enseñar la iglesia, discipular la iglesia. Ayúdenos para poder tomar seriedad en las funciones que usted nos ha dado, y así en cada uno de los hermanos y hermanas, porque todos tenemos funciones, y la función más maravillosa que tenemos todos es de ir por el mundo y predicar su evangelio a toda criatura. Ayúdenos, amado Dios, bendiga a su iglesia, que volvamos a tomar el lugar que corresponde y que su Hijo Jesucristo pueda ser el centro de nuestras reuniones, que pueda ser el centro de adoración. Ayúdenos, Padre. Bendiga a todas las personas, a todos nuestros amigos y amigas de las redes sociales, nuestros vecinos, todos aquellos que aún no le conocen a usted, que puedan llegar a su conocimiento a través de nuestra actitud, a través de nuestro sometimiento a usted, Padre amado. Ayúdenos, amado Dios. Bendiga a todas las naciones, bendiga a nuestro país. Líbranos de esta pandemia, Padre eterno. Cuántas personas están sufriendo, cuántas familias están sufriendo el luto sin poder sepultar a sus seres queridos como tradicionalmente se hace, sino en una forma precaria, privada y a veces sin ninguna despedida. Tenga misericordia, amado Dios, ayúdenos y perdone nuestros pecados, perdone nuestra soberbia, perdone nuestra altanería, que podamos aprender de la humildad del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, que realmente Él pueda ser nuestro Señor de nuestras vidas. Bendiga nuestras familias, bendiga nuestros trabajos, bendiga nuestras despensas, donde hay necesidad, usted sea abriendo puertas de bendición, Padre eterno. Qué alegría de ver allí en Temuco esas hermanas que estaban consignando para sus vecinos, cómo llegó la bendición y sobreabundó, Padre eterno. Permita que su iglesia sea así, que siempre sobreabunde para ayudar realmente a los hermanos necesitados, que no se preste para otro tipo de situaciones, sino que realmente para ayudar a las personas que tienen necesidad. Hay muchas ovejas que están sin pastor, están sufriendo por culpa nuestra. Ayúdenos, Padre. Usted es el gran pastor. Usted es el pastor por excelencia. Todos tenemos que aprender de usted. Todos tenemos que asemejarnos a usted. Usted es el prototipo de vida para nosotros, para los que creen y para los que no creen en usted. Permita que los que no creen en estas instancias de necesidad, de pandemia, puedan abrir las puertas de su corazón para que usted pueda llegar a sus vidas, a sus hogares, y pueda bendecirles, pueda mejorar su presente vida y pueda otorgarles esa esperanza gloriosa de vida eterna. Bendíganos, Padre eterno, protéjanos, líbrenos. Sea usted nuestro protector, nuestro sustentador, sea usted nuestro proveedor en todas nuestras necesidades. Ayúdenos, amado Dios. Ayúdenos y perdone todas nuestras negligencias. Se lo suplicamos, no porque seamos merecedores, no merecemos nada. Todo lo que viene de usted solamente viene por la gracia y por el amor de nuestro bendito Salvador Jesucristo, su amado Hijo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Un abrazo. Que el Señor les bendiga. Y será hasta la próxima oportunidad, de su hermano Guillermo Durán Vega. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.